El millonario estaba por casarse con una mujer sin escrúpulos, hasta que la niñera le susurró algo. El mar rugía aquella mañana como un animal herido, sus olas azotaban las rocas al pie del acantilado con furia incontenible. Desde la colina donde se erguía el imponente Hotel Miramar, los invitados apenas percibían el sonido de fondo, concentrados en acomodarse en los bancos del salón adornado de blanco y oro. Afuera, las nubes grises parecían presagiar tormenta, pero las flores seguían colgando de los balcones, los fotógrafos pululaban buscando ángulos perfectos, y los murmullos de la alta sociedad llenaban el aire como un veneno dulce. Hoy era el día de la boda más comentada del año. Rodrigo Alcázar, uno de los empresarios más admirados de Barcelona, se casaba con Valeria Duval, la mujer que todos consideraban digna de un cuento de hadas. Él había hecho fortuna a base de esfuerzo, rodeado siempre de la presión de estar solo contra el mundo, pero había conquistado el respeto de todos. Ella era el retrato de la perfección, elegante, bella, seductora, tan sonriente que desarmaba hasta al más cínico. Pero mientras las olas golpeaban allá abajo, una verdad invisible golpeaba a Rodrigo por dentro. En su suite del último piso, de pie frente al espejo, Rodrigo ajustaba el nudo de su corbata negra. Su reflejo le devolvía un hombre impecable, con la mirada profunda y serena de quien parece tenerlo todo bajo control. Sin embargo, dentro de su pecho latía un nudo de dudas. Se suponía que era el día más feliz de su vida. ¿Por qué no lo sentía así? Valeria había irrumpido en su mundo en un momento de soledad, llenando los vacíos con caricias calculadas y sonrisas perfectas. Con ella había recuperado la ilusión, o al menos eso había querido creer. Pero en los últimos meses, pequeños detalles habían arañado la superficie de su confianza. Una mirada fría cuando creía que nadie la veía, palabras hirientes hacia su sobrino, Samuel disfrazadas de correcciones, ausencias inexplicables justificadas con promesas dulces. Rodrigo cerró los ojos por un instante, intentando acallar las dudas. No hoy, no ahora. Todos lo esperaban, y él no estaba hecho para decepcionar a nadie. En la planta baja, junto al salón infantil, Isabel Márquez lo miraba todo desde las sombras. Con un vestido sencillo, las manos entrelazadas y el cabello recogido sin pretensiones, la niñera del pequeño Samuel estaba sentada en un rincón del vestíbulo, con el niño dormido en su regazo. Mientras el murmullo de los invitados llenaba el aire, su corazón latía con violencia. Ella lo había visto todo, había escuchado las amenazas de Valeria en la cocina, había visto cómo empujaba a Samuel en la escalera cuando Rodrigo no estaba. La dulzura de esa mujer era solo un disfraz, y aún así, ¿quién la escucharía a ella? Una simple niñera, una mujer humilde en medio de un mar de trajes caros y relojes de oro. Isabel bajó la mirada hacia el niño dormido, sintiendo un calor incómodo subirle por el pecho. No podía permitir que Rodrigo se atara para siempre a esa farsa. Quizá él no la escucharía. Quizá la despreciaría por atreverse siquiera a interrumpir su boda, pero era ahora o nunca. Al otro lado del vestíbulo, un camarero anunciaba que la ceremonia comenzaría en 30 minutos. Las campanas del hotel sonaban solemnes mientras todos tomaban asiento en el salón. Isabel se levantó, dejó a Samuel en su cunita, y sintió cómo le temblaban las piernas al dar el primer paso hacia las escaleras. La alfombra roja la intimidaba, pero su corazón estaba firme, porque a veces basta un susurro para derribar un imperio de mentiras. Si esta historia ya te tiene atrapado, no olvides suscribirte ahora mismo para no perderte el desenlace, porque esto apenas comienza. En la suite principal del Hotel Miramar, Valeria Duval giraba lentamente frente al espejo, mientras un par de asistentes ajustaban los últimos pliegues de su vestido de encaje. La luz que entraba por las enormes ventanas la hacía brillar como una estrella, pero sus ojos no reflejaban ternura, sino una calma calculada, casi fría. Observó su propio reflejo y sonrió, satisfecha,
había jugado sus cartas a la perfección. Cada detalle de aquel día había sido orquestado por ella desde el principio. Había conquistado a Rodrigo sin que él siquiera se diera cuenta de lo fácil que había sido. Bastaron algunas lágrimas bien ensayadas y un par de confidencias para ganarse su corazón vulnerable, para hacerlo creer que ella lo amaba por lo que era y no por la fortuna que tenía. Nadie sospechaba, nadie nunca sospechaba. Los invitados no dejaban de alabarla, de decir que era el complemento perfecto para un hombre como Rodrigo. Sonreía con dulzura a cada comentario, inclinaba la cabeza con modestia fingida, pero por dentro ya estaba pensando en lo que haría con la fortuna. Alcázar, una vez sellara aquella boda, sabía perfectamente cómo deshacerse después de ese sobrino molesto y de esa niñera insolente que a veces la miraba demasiado. Un par de meses bastarían para quedarse sola con el dinero y la casa sobre la colina. En otra ala del hotel, Rodrigo caminaba por el pasillo, rumbo a la escalera que lo llevaría al altar. El murmullo de los invitados llegaba hasta allí como un eco distante. Cada paso que daba le parecía más pesado. Recordó el brillo extraño en los ojos de Valeria cuando una vez la sorprendió sola, con una copa en la mano y una sonrisa torcida. Recordó las excusas torpes cuando él le preguntaba por los moretones de Samuel. Recordó el silencio incómodo que lo envolvía cada vez que ella lo miraba como si fuera un premio que ya tenía asegurado. Pero, ¿qué podía hacer ahora? El salón ya estaba lleno, las cámaras lo esperaban, la prensa contaba los minutos para transmitir las fotos en vivo. ¿Quién era él para defraudar a toda esa gente? Sin embargo, en el fondo de su mente, el recuerdo de Isabel asomó como una brisa. Isabel, la niñera callada que siempre lo saludaba con una sonrisa sincera, que cuidaba a Samuel como si fuera su propio hijo, que lo miraba a los ojos sin esperar nada a cambio. Ella había sido la única en mirarlo como un hombre, no como un trofeo. Mientras Rodrigo descendía lentamente los primeros escalones, en la planta baja Isabel se detuvo en seco frente a la puerta de la suite, donde él se preparaba. Tenía las manos heladas, pero la decisión ya estaba tomada. Había visto demasiadas cosas para quedarse callada. Quizá él la despediría, quizá la odiaría, pero al menos tendría la conciencia tranquila de haber intentado salvarlo. Respiró hondo, apretó las manos contra la falda y tocó suavemente la puerta. Sí, respondió él desde dentro, con una voz baja. Isabel entreabrió la puerta, dejando que la luz de la suite la envolviera. Su corazón latía con fuerza, pero su voz apenas fue un susurro cuando se atrevió a hablar. Perdón, necesito decirle algo. No es fácil, pero es importante. Rodrigo la miró con sorpresa. No esperaba verla allí, ni mucho menos a esa hora. Algo en su expresión, la mezcla de miedo, valentía y urgencia, lo hizo retroceder un paso, como si hubiera percibido que lo que venía a decirle cambiaría todo para siempre. En ese instante, el rugido del mar sonó más fuerte que nunca allá afuera. La puerta se cerró tras Isabel con un suave chasquido que sonó más fuerte de lo que ella esperaba. La suite estaba bañada por una luz dorada que contrastaba con su vestido sencillo y sus zapatos gastados. Frente a ella, Rodrigo permanecía inmóvil, con la corbata a medio ajustar, los ojos clavados en ella como si intentara descifrar qué hacía allí. Isabel sintió que las palabras se le atoraban en la garganta. Por un momento, deseó volver sobre sus pasos, dejarlo todo y huir antes de que fuera demasiado tarde. Pero entonces pensó en Samuel, en la forma en que el pequeño la miró con lágrimas en los ojos, aquella vez que Valeria le gritó hasta hacerlo temblar. Pensó en el hombre que tenía frente a ella, en cómo lo habían atrapado las redes de una mujer que solo sabía fingir amor. No podía callar más. Respiró hondo y dio un paso hacia él. Su voz fue apenas un hilo cuando finalmente habló. Perdóneme, sé que no soy nadie para entrometerme, pero no puedo quedarme callada. Usted tiene derecho a saber lo que he visto. Rodrigo frunció el ceño, su mirada aún confundida, pero ya tenida de preocupación. ¿De qué está hablando?, preguntó con voz seca, como si temiera la respuesta. Isabel bajó la vista por un segundo, tratando de ordenar sus pensamientos. Entonces, uno a uno, le contó los incidentes, las veces que encontró a Valeria empujando a Samuel cuando nadie miraba,
las amenazas susurradas cuando ella se cruzaba en su camino, las noches en que Valeria desaparecía durante horas para volver oliendo a otro perfume. Las palabras brotaban rápidas, atropelladas, como si al fin se liberara de un peso demasiado grande para su cuerpo. Rodrigo escuchaba sin moverse, con la mandíbula apretada y los puños cerrados. Cada frase era como un latigazo en su pecho, y aún así no podía apartar los ojos de ella. No tengo pruebas, dijo Isabel al final, con un hilo de voz, pero lo juro, la mujer que está por casarse con usted no es quien dice ser. Un silencio denso llenó la suite. Solo se escuchaba el rugido del mar más allá de las ventanas, ahora más profundo, más amenazante. Rodrigo apartó la mirada y caminó hasta el ventanal. El salón de bodas se extendía abajo como un escenario perfecto. Todos los invitados ya estaban sentados, esperando. Valeria ya estaría lista, con su sonrisa impecable, y sin embargo, en su mente solo resonaban las palabras de Isabel. Volvió a mirarla. Ella seguía de pie junto a la puerta, temblando pero con los ojos firmes, sosteniendo su mirada con una dignidad inesperada. En ese instante, Rodrigo sintió que algo dentro de él se quebraba. Por primera vez en mucho tiempo, no sabía qué hacer. Isabel dio un paso atrás, insegura. No quería presionarlo. Había dicho lo que debía decir. Ahora le tocaba a él decidir. Lo siento, murmuró ella. Eso era todo. Y entonces se volvió hacia la puerta, dispuesta a marcharse. Pero antes de que su mano tocara el picaporte, la voz grave de Rodrigo la detuvo. Isabel, dijo él, con un tono que no admitía dudas. Espere. Ella se quedó quieta, de espaldas, con el corazón a punto de estallar. Rodrigo inspiró profundamente, como quien está a punto de saltar al vacío, y supo que no había marcha atrás. Necesito que me diga todo, hasta el último detalle. La tormenta acababa de comenzar. El silencio se instaló entre los dos como una muralla invisible. Isabel permanecía quieta junto a la puerta, temblando de pies a cabeza, mientras Rodrigo seguía con la mirada fija en el ventanal, las manos hundidas en los bolsillos de su chaqueta. Por primera vez en años sentía que el control se le escapaba de las manos. La certeza que había sostenido durante meses, la convicción de que Valeria lo amaba sinceramente, se desmoronaba bajo el peso de cada palabra que Isabel acababa de confesar. En su mente, imágenes de su pasado comenzaron a mezclarse con las memorias recientes, como si todo formara parte de una misma historia que hasta ahora no había querido ver. Recordó la soledad de su infancia, cuando su madre se desvaneció demasiado pronto y su padre, consumido por el trabajo, lo crió a distancia. Recordó las noches en las que se quedaba despierto, esperando que alguien lo arropara, pero nadie venía. Desde entonces, había aprendido a ocultar sus miedos detrás de un porte elegante y un éxito impecable. Años después, cuando sus padres murieron en un accidente, se quedó solo al frente de un imperio que no le traía consuelo alguno. Fue entonces cuando Valeria apareció en su vida como una luz en la oscuridad, atenta, seductora, astuta en detectar las grietas de su corazón, y él, tan cansado de la soledad, la dejó entrar. Ahora, con las palabras de Isabel aún resonando en sus oídos, se daba cuenta de que esa luz había sido una ilusión, que todo había sido una mentira tejida a su alrededor, mientras él estaba demasiado hambriento de afecto para verlo. Rodrigo apoyó la frente en el cristal frío de la ventana. Abajo, el salón ya estaba lleno. La música suave anunciaba que la ceremonia estaba por comenzar. Vio a los invitados charlando animadamente, los flashes de las cámaras, la alfombra roja que lo esperaba, como un camino predeterminado, hacia un destino que de pronto le parecía equivocado. Volvió la mirada hacia Isabel, que seguía allí, con los ojos clavados en el suelo. Había lágrimas contenidas en sus pestañas, pero no había miedo en su postura. Había hablado con la franqueza de alguien que no tenía nada que ganar, pero tampoco nada que esconder. ¿Por qué?, preguntó él, con voz baja pero cargada de emoción. ¿Por qué arriesgarse a decirme esto? Isabel alzó la cabeza lentamente, lo miró directo a los ojos, con una mezcla de compasión y valor, porque nadie más lo haría, y usted no merece vivir engañado, ni mucho menos hacerle daño al niño.
creyendo que esto es amor. Las palabras lo atravesaron como un cuchillo. Samuel, ese pequeño al que había jurado proteger después de la muerte de su hermano. Samuel, que se refugiaba en los brazos de Isabel, porque encontraba en ella la ternura que Valeria nunca le dio. Rodrigo se llevó una mano al pecho y cerró los ojos. De pronto sintió que la respiración se le aceleraba y que el peso de su soledad lo aplastaba más que nunca. Quizá siempre había estado solo, incluso cuando pensó que alguien lo acompañaba. Quizá nunca había sabido realmente lo que era el amor. Abrió los ojos y se encontró con los de Isabel, aún firmes y transparentes. Ella no apartó la mirada, y en ese instante, Rodrigo comprendió que la decisión que estaba a punto de tomar no era solo sobre Valeria, era sobre él mismo, sobre quién quería ser, porque hay batallas que uno no elige, pero que igualmente debe pelear. El murmullo del salón llegó hasta la suite. Era la señal, todo estaba listo para que el novio apareciera. Rodrigo enderezó los hombros, ajustó su corbata y dio un paso hacia la puerta. La miró por última vez antes de salir. No se vaya, le pidió en voz baja, sin una pizca de orden, solo un ruego humano. Quédese aquí, por favor. Isabel asintió, y la puerta se cerró tras él con un leve clic. El rugido del mar lo acompañó mientras descendía hacia el salón. El murmullo de los invitados aumentó cuando Rodrigo apareció al final del pasillo. La música suave de cuerdas llenó el salón, cubriendo momentáneamente la tensión que se apoderaba de él con cada paso. Las miradas se volvieron hacia su figura alta, impecable en su traje negro, su semblante contenido como siempre. A los ojos de los demás, seguía siendo el hombre perfecto, el novio soñado, pero por dentro, su mente era un torbellino. Cada palabra de Isabel seguía latiendo en sus oídos, mezclándose con el rugido lejano del mar y los aplausos forzados de la alta sociedad. Lo habían preparado para este momento desde hacía meses, caminar por ese pasillo, sonreír a los invitados, tomar a Valeria de las manos y sellar un compromiso que todos esperaban ver. Todos, excepto él. Los bancos del salón estaban cubiertos de flores blancas, las velas parpadeaban tenuemente en los candelabros, y un aroma dulce y denso flotaba en el aire. A medida que avanzaba, notó detalles que antes le habían parecido insignificantes, los flashes de las cámaras buscando su mejor ángulo, las sonrisas interesadas de los asistentes, los cuchicheos que seguramente no hablaban de amor, sino de negocios, estatus y envidia. Al fondo del salón, de pie junto al altar decorado, estaba Valeria, vestida de blanco, con un velo delicado que caía como espuma sobre su espalda, y un ramo perfecto entre las manos. Sonreía con esa dulzura que había hipnotizado a tantos. Pero ahora, desde esa distancia, esa sonrisa ya no le parecía la misma. Había algo cruel escondido detrás de ella, algo que ahora él podía ver con claridad gracias a Isabel. Rodrigo caminó sin detenerse, pero sentía cómo las piernas le pesaban más con cada metro recorrido. Por un momento pensó en Samuel, allá arriba, dormido tal vez en brazos de la única persona que siempre había sido verdadera con él, y pensó en el niño que él mismo había sido, esperando que alguien lo salvara de la soledad. Los invitados comenzaron a ponerse de pie mientras él se acercaba al altar. La música cambió de tono, anunciando la inminente llegada de la novia a su lado. Todo era demasiado perfecto, demasiado calculado. Antes de subir los últimos escalones, sus ojos se desviaron hacia un rincón del salón, y allí, entre las sombras, la vio. Isabel estaba de pie al fondo, sin atreverse a sentarse en un banco, sin atreverse siquiera a moverse. Sus manos entrelazadas delataban el temblor que intentaba ocultar, pero su mirada estaba fija en él, sosteniéndolo desde la distancia como un faro. Y por primera vez desde que entró en el salón, Rodrigo sintió que no estaba completamente solo. Se detuvo por un instante antes de subir al altar, y en ese breve silencio, la mirada de Isabel le bastó para llenarse de determinación. Valeria extendió su mano hacia él con gracia cuando lo tuvo frente a frente, sonriendo triunfante. El juez de paz los miró a ambos con una sonrisa automática, y los invitados volvieron a sentarse, expectantes. Rodrigo respiró hondo mientras tomaba la mano de Valeria,
y sentía el frío metálico de su anillo esperando en un platito cercano. Todo estaba preparado, todo, pero por dentro, nada estaba decidido. El juez carraspeó y comenzó a hablar, recitando las fórmulas de la ceremonia, la letanía de palabras sobre amor eterno, fidelidad y entrega. Rodrigo apenas oía sus frases huecas. En su mente, solo resonaban las palabras de Isabel y el sonido del mar golpeando las rocas allá abajo. Las miradas de los invitados lo rodeaban como cuchillas. Las cámaras lo enfocaban esperando su sonrisa. Pero cuando volvió a levantar la vista, solo buscó los ojos de Isabel. Ella estaba allí, firme, observándolo, recordándole que había algo más allá de ese altar. El juez hizo una pausa y se volvió hacia Valeria. Era su turno para pronunciar los votos, y mientras ella comenzaba a recitar sus frases perfectamente ensayadas, Rodrigo sentía el corazón latirle con tanta fuerza que apenas podía escucharla, porque sabía que el verdadero momento no era cuando ella hablara, sino cuando llegara el turno de decir sí. Las palabras de Valeria flotaban en el aire como un veneno dulce, cada sílaba perfectamente modulada, cada pausa delicada, cada gesto cuidadosamente ensayado, hablaba de amor eterno, de respeto, de apoyo incondicional, y todos los invitados sonreían con ternura al escucharla, creyendo en aquella historia como si fuera real. Rodrigo la observaba desde muy cerca, pero era como si estuviera a kilómetros de distancia. En su rostro mantenía la expresión neutra, educada, la que todos esperaban de él, pero por dentro, su pecho era un campo de batalla. Cada palabra que Valeria pronunciaba se estrellaba contra la memoria reciente de las confesiones de Isabel, y el contraste entre ambas mujeres se le hacía insoportable. Quiso cerrar los ojos para concentrarse, pero sus párpados pesaban como plomo. Entonces, casi sin pensarlo, giró ligeramente la cabeza y buscó entre los bancos del salón, y ahí estaba ella. Isabel, de pie aún en el rincón más alejado, se había quedado inmóvil, con las manos entrelazadas frente a su falda, y los labios apretados en una línea fina. Su vestido sencillo la hacía invisible para los demás, pero para él, en ese momento, era lo único que brillaba en toda la sala. La miró a los ojos, y ella, como si lo hubiera estado esperando, sostuvo su mirada sin apartarla un solo instante. Sus ojos no le ofrecieron palabras, ni promesas, ni reproches, solo verdad. Y en ese instante, algo se aflojó dentro de él, como si toda su vida hubiera estado sosteniendo una mentira, y por fin pudiera soltarla. Valeria terminó su discurso con un suspiro satisfecho, arrancando aplausos suaves de los invitados. Sonrió a su alrededor con esa seguridad soberbia que tanto la caracterizaba y tomó a Rodrigo de la mano para apretarla entre las suyas. Él apenas sintió su contacto. El juez carraspeó para llamar la atención, y las palabras que vinieron a continuación sonaron como un disparo en el corazón de Rodrigo. Rodrigo Alcázar, ¿acepta usted a Valeria Duval como su legítima esposa, para amarla y respetarla, en la riqueza y en la pobreza, en la salud y en la enfermedad, hasta que la muerte los separe? Un silencio absoluto se instaló en el salón. La respiración contenida de los invitados, los clics de las cámaras esperando su asentimiento, la sonrisa impaciente de Valeria. Todo se detuvo. Rodrigo tragó saliva y bajó la mirada hacia las manos de Valeria. Sus dedos eran delicados, perfectos, y fríos como el mármol. Luego levantó la vista hacia el fondo del salón, buscando otra vez esos ojos, y allí seguían. Los ojos de Isabel seguían firmes, casi suplicantes, diciéndole sin palabras que aún estaba a tiempo, que aún podía elegir. El corazón de Rodrigo comenzó a latir más rápido, más fuerte, más doloroso. Sentía la sangre en las sienes, el sudor frío en la nuca, la voz del juez repitiendo la pregunta en el aire. ¿Acepta usted? Las palabras se desvanecieron para él. Solo quedaban dos caminos, el que lo llevaría a la comodidad vacía de siempre, o el que lo arrastraría a lo desconocido. Y por primera vez en su vida, Rodrigo sintió que tenía derecho a decidir. El murmullo del mar se coló por las ventanas abiertas, y en medio de ese rugido de olas, Rodrigo apretó la mandíbula y tomó aire. Y aunque aún no lo había dicho en voz alta,
ya lo había decidido. El salón entero contenía la respiración, ni una sola voz, ni un susurro. El juez aguardaba expectante con la mirada fija en Rodrigo, repitiendo una vez más la pregunta con tono solemne. ¿Acepta usted a Valeria Duval como su legítima esposa? Rodrigo no respondía. Sentía las manos húmedas, el cuello rígido bajo la corbata, y el corazón golpeándole el pecho como si quisiera escapar. En el rincón más oscuro del salón, Isabel lo miraba sin pestañear. Sus ojos parecían sostenerlo en ese abismo, como si supiera que de no hacerlo ahora, ya nunca tendría el valor. Valeria, aún tomada de su brazo, se inclinó hacia él y le sonrió como si nada ocurriera. Sus dedos lo apretaron con fuerza, demasiado para una sonrisa tan dulce. Por primera vez, Rodrigo sintió con claridad esa garra oculta bajo la seda, la misma garra que hasta entonces había elegido ignorar. Él la miró detenidamente. Estaba hermosa, radiante, la novia que todos envidiaban, pero cuanto más la observaba, más evidente le resultaba la máscara. Esa sonrisa no era de amor, era de triunfo, de posesión. Las imágenes se sucedieron en su mente como relámpagos. Valeria gritándole a Samuel en la escalera, empujándolo cuando pensaba que nadie la veía. Isabel llorando en silencio junto a la cuna, cubriendo los moretones del niño con cuidado. El eco de las palabras de la niñera retumbando todavía en sus oídos. La mujer que está por casarse con usted, no es quien dice ser. Sintió las piernas firmes por primera vez en toda la mañana. Respiró hondo y supo que el instante había llegado. Las palabras salieron de su boca bajas, pero claras. No, un murmullo recorrió el salón como una ola. Algunos invitados se cubrieron la boca, otros intercambiaron miradas incrédulas. Los flashes de las cámaras estallaron con un frenesí morboso. ¿Cómo?, preguntó el juez, desconcertado. Rodrigo levantó la mirada y repitió con calma, más fuerte esta vez: no acepto. La mano de Valeria se tensó en su brazo, y su sonrisa se resquebrajó por un segundo. Lo miró fijamente, como si no comprendiera, pero luego, tras un instante de silencio absoluto, inclinó la cabeza hacia él y susurró con los dientes apretados: no hagas esto. Rodrigo la apartó suavemente, quitándose de encima aquella presión que lo había acompañado durante meses. Su voz fue baja pero definitiva: esto nunca debió pasar. Valeria lo miró con los ojos abiertos de par en par, la máscara cayéndose lentamente frente a todos. Por primera vez, en aquel salón lleno de lujo, Rodrigo Alcázar eligió ser libre. El murmullo del mar afuera se convirtió en rugido. En el rincón del salón, Isabel sintió las lágrimas llenándole los ojos, pero no eran de tristeza. Rodrigo giró la cabeza para buscarla entre la multitud, y allí estaba ella, llevándose una mano al pecho, con una tímida sonrisa temblándole en los labios. Él le devolvió la mirada, y por fin respiró: si este momento te ha conmovido tanto como a mí, no olvides dejar tu me gusta, para que podamos seguir contando historias como esta, llenas de giros y emoción. Por un instante eterno, nadie en el salón supo cómo reaccionar. El juez permaneció quieto, con el acta aún en las manos temblorosas, incapaz de continuar. Los invitados miraban a Rodrigo como si acabara de pronunciar una blasfemia. Valeria lo contemplaba fijamente, su sonrisa perfecta destrozada en 1000 fragmentos. El murmullo inicial de asombro se transformó en cuchicheos cada vez más audibles, como un enjambre de abejas furiosas. Algunos de los presentes negaban con la cabeza, otros lo miraban con compasión disfrazada, y los más cínicos alzaban los teléfonos para capturar la escena. Pero Rodrigo no los oía, solo tenía ojos para ella. Allí estaba Isabel, todavía de pie en el rincón más sombrío del salón, con las manos crispadas sobre la falda, las lágrimas temblando en sus pestañas. Su mirada era un bálsamo en medio de la tormenta, una promesa silenciosa de que no estaba solo. Y por primera vez en su vida, Rodrigo sintió que no debía nada a nadie más que a sí mismo. Valeria, sin embargo, no tardó en reaccionar. Soltó su ramo y lo dejó caer al suelo con un golpe seco. Su rostro se contrajo en una mueca que nada tenía de dulce ni de delicada. Era pura ira. La mujer perfecta de la alta sociedad, la novia más envidiada de la ciudad, mostró sus colmillos. ¿Qué?
¿Qué crees que haces? Escupió entre dientes, lo suficientemente alto para que todos pudieran oírla. Rodrigo no respondió. La miró con una calma que la enfureció aún más. No tienes idea de lo que vas a perder, Rodrigo. Su voz subió de tono, chillona, rasgando el silencio del salón. Tú me necesitas. Eres un hombre solo, vacío, y sin mí volverás a ser el miserable que siempre has sido. Un murmullo ahogado recorrió a los invitados. Algunos apartaron la mirada, otros empezaron a comprender, al fin, lo que ocurría realmente. Valeria avanzó un paso hacia él, y lo empujó con las manos, perdiendo cualquier vestigio de elegancia. Las cámaras destellaron, los teléfonos grabaron cada segundo, mientras ella gritaba, mientras su rabia se desbordaba, y sus palabras se convertían en dagas. Eres un cobarde, Rodrigo Alcázar, un cobarde que no sabe lo que es el amor. Y tú, gritó, girándose hacia Isabel, que seguía allí inmóvil. Tú eres la culpable de todo esto. Isabel dio un pequeño paso atrás, sorprendida por la furia que caía sobre ella, pero no apartó la mirada. Rodrigo entonces habló, y su voz resonó en el salón como un trueno. No vuelva a dirigirse a ella. Su tono era frío, cortante, definitivo. No vuelva. Valeria lo miró con incredulidad. Las lágrimas de rabia surcaron su maquillaje, arruinando el rostro que había perfeccionado durante años. El silencio volvió a adueñarse del salón, mientras Rodrigo le devolvía una mirada llena de compasión y de final. Se acabó, Valeria. Las últimas palabras fueron casi un susurro, pero suficientes para que todos las oyeran. Rodrigo se apartó del altar, dejó sobre la bandeja la alianza que nunca colocaría en su dedo, y caminó lentamente hacia la salida del salón. Cada paso era un acto de libertad. Cada murmullo a su alrededor se desvanecía como espuma de mar, y al llegar a la puerta, antes de cruzar el umbral, se giró una vez más para buscar a Isabel. Ella seguía allí, con el corazón latiéndole en la garganta, mirándolo como si por fin alguien hubiera escuchado su voz. Rodrigo le tendió la mano, apenas un gesto sutil pero cargado de significado, y ella dio un paso hacia adelante. Las puertas del salón se cerraron lentamente tras la espalda de Rodrigo, amortiguando los murmullos y los flashes que seguían a Valeria, todavía de pie en el altar, con el ramo en el suelo y la rabia retorciéndole el rostro. Por un segundo pareció que intentaría recomponerse, alzar la barbilla y fingir ante todos que nada había pasado, pero el silencio del salón era demasiado pesado, y las miradas que antes la envidiaban ahora la atravesaban con una mezcla de pena y desprecio. Un fotógrafo bajó su cámara, incómodo, mientras los primeros invitados empezaban a susurrar entre sí, algunos incluso a levantarse y encaminarse a la salida. Nadie se atrevía a romper del todo la tensión, pero todos sabían ya que la perfección de Valeria había muerto en ese instante, frente a todos ellos. El juez, confuso, cerró el libro del acta, y dio un paso atrás, dejando a Valeria sola en el centro del altar. La novia perfecta se quedó inmóvil, con el maquillaje corrido, las lágrimas mezcladas con su furia, y las manos crispadas a los costados del vestido. Su respiración era rápida, entrecortada, como un animal acorralado. Finalmente, dejó escapar un grito seco, cargado de frustración, y pateó el ramo con un gesto violento. Maldito seas, Rodrigo Alcázar. Su voz se quebró. Te vas a arrepentir de esto. Pero nadie más le prestaba atención. Uno a uno, los invitados comenzaron a alejarse, incapaces de soportar más aquel espectáculo. Las sillas vacías y las velas encendidas parecían burlarse de su derrota. Por primera vez, Valeria estaba sola, realmente sola. Al otro lado de las puertas, en el pasillo iluminado tenuemente, Rodrigo se detuvo junto a la barandilla. Apoyó las manos sobre la madera y cerró los ojos, dejando escapar el aire como si acabara de librarse de una cadena invisible que lo mantenía atado desde hacía demasiado tiempo. El rugido del mar allá abajo le pareció más fuerte que nunca, como si el mundo entero le recordara que había tomado la decisión correcta. Sintió pasos suaves a su espalda, giró despacio, y allí estaba ella, Isabel, con el vestido sencillo, las manos apretadas contra la falda, el cabello algo suelto por la tensión del momento. Sus ojos aún estaban húmedos,
pero ahora tenían un brillo distinto, más sereno. Rodrigo la miró en silencio por un momento. Todo lo que había sido confusión en su pecho durante la mañana ahora era claridad. No necesitaba más palabras para saber que ella era la única que había estado a su lado de verdad, la única que había tenido el valor de mostrarle la verdad, la única que había cuidado a Samuel como si fuera su propia sangre. Ella bajó la mirada, como si temiera haber ido demasiado lejos, pero antes de que pudiera hablar, Rodrigo dio un paso hacia ella. Gracias, dijo simplemente, con una voz baja pero cargada de gratitud, por no dejarme ciego. Isabel lo miró, sorprendida, y por primera vez desde que se conocieron, Rodrigo le sonrió. No la sonrisa fría que usaba con el resto del mundo, sino una cálida verdadera humana. Él extendió la mano, Isabel titubeó, pero al final la tomó. Las campanas del hotel sonaron en lo alto, como anunciando el final de una farsa y el inicio de algo nuevo. Rodrigo la miró con calma. Ahora, vayamos a ver a Samuel. Isabel asintió, sintiendo por primera vez en mucho tiempo que su corazón se llenaba de paz. Y juntos, comenzaron a caminar hacia la escalera, dejando atrás las luces, los murmullos, las máscaras rotas y el frío mármol del salón. La brisa fría del atardecer los envolvió. Apenas cruzaron la puerta que daba a la terraza exterior del hotel. Afuera, el rugido del mar dominaba cada rincón, imponiéndose por encima del murmullo apagado que todavía flotaba desde el salón. El cielo estaba cubierto de nubes violetas y grises, y las gaviotas surcaban el aire como flechas blancas, cortando el silencio. Rodrigo se apoyó en la baranda, dejando que el viento despeinara su cabello y enfriara sus sienes. Cerró los ojos y respiró hondo, sintiendo por primera vez en meses que podía llenar sus pulmones sin que el peso en su pecho lo asfixiara. A su lado, Isabel permanecía de pie, unos pasos atrás, sin atreverse a mirarlo de frente. Por unos instantes, ninguno dijo nada. El mar llenaba el espacio entre ellos con su música salvaje, como si ambos necesitaran recordar lo pequeños que eran frente a la inmensidad. Rodrigo rompió el silencio primero, sin apartar la mirada del horizonte. Siempre pensé que bastaba con hacer lo correcto. Su voz era baja, casi para sí mismo. Trabajar duro, ser respetable, darles a todos lo que esperaban de mí. Y cuando llegó Valeria, me convencí de que ella era parte de eso, una pieza más para completar la imagen perfecta. Su mirada se perdió en las olas, en su espuma rompiéndose contra las rocas. Pero no lo era, dejó escapar una leve risa amarga. Nada de eso era real, ni ella, ni yo mismo. Isabel lo miró, conmovida por la fragilidad inesperada de ese hombre que todos veían como indestructible. Por fin dio un paso hacia él. Lo real, dijo en voz baja, apenas audible sobre el rugido del mar, nunca es perfecto, pero vale la pena. Rodrigo la miró por primera vez desde que salieron. Sus ojos tenían una suavidad que él no recordaba haber visto en nadie más, una ternura que le dolía y lo sanaba al mismo tiempo. Usted me abrió los ojos, Isabel. Sus palabras eran sinceras, cargadas de un peso que al fin se desprendía. Me mostró lo que nadie tuvo el valor de decirme. Isabel bajó la mirada, sintiendo cómo el calor le subía a las mejillas. Solo hice lo que sentí que debía hacer. Rodrigo inclinó la cabeza, como si pesara sobre él la gratitud. Aún así, lo hizo por mí. Hubo un instante de silencio, y luego, con lentitud, él tendió la mano hacia ella. Isabel dudó un segundo, pero finalmente entrelazó sus dedos con los de él, sintiendo la calidez inesperada de su contacto. Gracias, murmuró él, apretando su mano, por Samuel, por mí. Las olas rompieron más fuerte allá abajo, como si el propio mar celebrara aquella confesión. Isabel alzó los ojos hacia él y sonrió, una sonrisa tímida pero genuina, y por primera vez, Rodrigo supo que estaba exactamente donde debía estar. El sol comenzaba a ocultarse tras las nubes, tiñendo el cielo de un rojo apagado. En silencio, siguieron de pie allí, uno al lado del otro, con el mar como único testigo. Porque no todas las historias necesitan palabras para empezar. El murmullo del mar continuaba a sus pies, cuando una pequeña figura apareció en la terraza, interrumpiendo el silencio. Samuel el niño,
avanzó corriendo por el umbral con los brazos extendidos hacia Isabel. Ella se agachó al instante para recibirlo, abrazándolo con fuerza, mientras las lágrimas se le escapaban de los ojos. Rodrigo los miró en silencio, con un nudo en la garganta. El niño escondió el rostro en el cuello de Isabel, y entonces alzó la vista hacia él, como buscando algo en sus ojos. En esa mirada infantil, llena de confianza y esperanza, Rodrigo vio lo que no había sabido ver antes, que lo que más necesitaba en su vida no era perfección, ni estatus, ni la aprobación vacía de una multitud. Era amor, real. Con pasos lentos, se acercó a los dos, y sin pensarlo demasiado, rodeó a ambos con sus brazos. Isabel se tensó al principio, sorprendida, pero pronto se dejó envolver en ese abrazo cálido, con Samuel en medio, pequeño e inocente, como un puente entre ellos. Rodrigo cerró los ojos, y por primera vez en años, sintió paz. La ternura de ese momento barría todo el veneno que Valeria había dejado atrás. Ya no importaban los murmullos, ni los titulares de los periódicos, ni las expectativas incumplidas. Solo importaba esa pequeña familia improvisada, el calor de esos cuerpos juntos bajo la brisa salada, la certeza de haber elegido con el corazón. Isabel lo miró, con lágrimas aún en los ojos, pero una sonrisa franca en los labios, y él supo que no tenía que prometer nada grandilocuente, que no hacía falta apresurarse a definir lo que acababa de nacer entre ellos, porque las mejores cosas no llegan con ruido, sino con susurros. El viento arrancó pétalos blancos del salón, que volaron hasta la terraza, y se posaron a su alrededor como una lluvia de flores. Rodrigo los contempló caer, y supo que era un buen presagio. La belleza persistía, incluso después de la tormenta. Apretó a Samuel contra su pecho, y estrechó un poco más la mano de Isabel. «¿A casa?», murmuró con una pequeña sonrisa. «Vamos a casa». Isabel asintió y juntos, los tres, comenzaron a alejarse hacia la escalera, mientras el cielo se teñía de naranja y violeta, y las olas seguían rompiendo abajo, incansables. Porque a veces basta un solo susurro para derrumbar un imperio de mentiras, y para construir, en su lugar, una vida que valga la pena. Si sentiste la fuerza de esta historia, suscríbete al canal para que sigamos compartiendo relatos así de intensos y emocionantes.